país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón, este país que no se rinde, este país que va por más, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar. Muy buenas tardes, amables televidentes, amigas y amigos del Círculo Virtuoso, nuevamente en nuestro programa sabatino, el último programa del año 2017. Cerramos pues, bueno, ya estamos prácticamente a los preparativos de la fiesta de despedida de este año que nos deja gratos recuerdos y algunas desazones por las situaciones que se vinieron ocurriendo, sobre todo en el ámbito del quehacer de la gestión política, de los gobernantes, un país democrático que en realidad se ha generado cierta crispación con las situaciones que se han dado a raíz del indulto presidencial del expresidente Alberto Fujimori. Lo cierto es que este aspecto preocupante para la población y con los actuados por parte de los ciudadanos abogados de IDL, ¿no? De llevar este tema a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, consideramos que ha generado una mayor crispación en el entorno político y eso ciertamente que genera un impacto en todos los ciudadanos, en todos los peruanos, en todo el quehacer, en todo el desarrollo de nuestras normal actividades, quienes estamos pendientes pues de estas situaciones, de estos desenlaces que podrían desencadenarse en razón de que, como bien es consabido, ya para el día 2 de febrero se tiene incluso programado la fecha para que se lleve esta sesión correspondiente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que esto se evalúe los actuados por parte del presidente de la República, si es que es adecuado y se ha cumplido los procedimientos como corresponde o es que no se ha dado los cumplimientos correspondientes y por lo tanto sería nulo la gracia presidencial, que probablemente no se pronuncie, pero sí el indulto. Esta situación tendrá que ser claramente dilucidada por los expertos del mundo del derecho. ¿Por qué, amables amigos? Porque se ha generado todo un debate también en el mundo jurídico en nuestro país. Como hemos podido advertir, pues los pronunciamientos de distintas instituciones, algunos a favor y otros en contra de esta medida, de esta gracia presidencial, lo que ha generado es inclusive esta marcha que, a decir verdad, pues ha tenido un nivel de repercusión, ¿no? El partido Nuevo Perú, que encabeza Verónica Mendoza, se han sumado otros participantes de otros partidos, de manera que en vez de buscar una coincidencia, pero respeto también a las discrepancias, lo que se está generando es una mayor afectación a nuestra débil democracia. Es decir, nosotros, cuando de alguna manera ya se había superado la vacancia presidencial, lo que está en tela de juicio ahora es si realmente todo lo actuado por el presidente de la República es nulo en razón de que fue un tema negociado políticamente. El indulto presidencial no es un indulto humanitario. Claro está que no es un indulto ordinario. Pero ya dicen, no es un indulto humanitario, la gracia presidencial tampoco es aceptado, por lo tanto todo es nulo.
y más bien algunos se han atrevido a manifestar que estamos frente a un indulto político y eso es inaceptable por las razones en que ha habido una especie de negociado del partido de Keiko Fujimori, pero claro, identificado la persona o el congresista es Kenji, ¿no? Kenji Fujimori, quien ha hecho pues una especie de trueque, ¿no? No te vacamos o no pierdes la vacancia, no se da la vacancia presidencial, pero indultas a mi señor padre, más o menos ese es el punto neurálgico de esta crispación política que vive nuestro país. Ahora, algunos puntos que genera también las controversias se da en razón de que el ciudadano de a pie, los ciudadanos que están en el interior de nuestro país, manifiestan pues que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de alguna manera tiene algunos representantes que siempre abogan a favor de terroristas. Eso es una manifestación de dentro de lo que se ejerce el derecho de pronunciarse, ¿no? O manifestar sus opiniones. Y de alguna manera se vienen respaldando y acrecentando, o sea, esta opinión, de alguna manera con una tendencia generalizada en que el doctor, el abogado Francisco Eguiguren representa, ¿no? Mayor aún si el pronunciamiento es un poco desatinado o un poco sin haber hecho la evaluación correspondiente, ¿no? Hay un nivel de exageración en el pronunciamiento que se ha dado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lamentablemente, lo que sí está en concreto es que cuando se da este indulto presidencial, los asesores de Pedro Pablo Kuczynski, y que en este caso es pues el Ministerio de Justicias, el Ministerio de Justicia y los abogados que ven, evalúan en todo su contexto los impactos de las decisiones presidenciales, amigas y amigos. Y obviamente que acá sí han trastabillado sus abogados de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? En el sentido de que evaluando en prospectiva qué repercusiones iba a tener este indulto presidencial, claramente estaba que se tenía que avisorar pues que iba a haber protestas, y las protestas generalmente está dada en los ciudadanos víctimas del terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Un descuido por parte de los asesores. Yo entiendo o entendemos de repente un poco el trajinar duro del presidente de la República cargado de muchos temas nacionales, pero para eso precisamente el presidente está rodeado de sus asesores y han tenido que decirle al señor presidente, por favor, este indulto va a traer consecuencias en el sentido de que las víctimas del terrorismo van a salir a reclamar porque no han sido indemnizados correctamente o adecuadamente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la congresista Indira Wilka, cuyo padre pues fue asesinado, entonces ella ha sido pues, o los familiares han sido indemnizados, entonces ahí no habría, digamos, un reclamo tan directo como sí lo tendrían que hacer quienes no han sido indemnizados, y son muchas víctimas del terrorismo que están en ese estatus. Y eso hemos corroborado cuando hemos hecho la visita a la selva central, ¿no? Y otras ciudades como Ayacucho también. Por un ejemplo concreto como en San Martín de Pangoa, donde el reclamo es fuerte, ¿no? Dicen cómo es posible que después de cuántos años de haber acaecido esta situación, de esta guerra interna, como lo manifiesta el abogado de Abimael Guzmán, el abogado Crespo, entonces esta situación no ha sido correctamente tomada con pinzas, y esta situación que estamos viviendo de reclamos y llevar este caso para que lo evalúe la Corte Internacional, un organismo supranacional, en realidad ha sido un descuido por no tomar las medidas inmediatas para evitarla.
Y por ello, la la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha manifestado su pronunciamiento. Recordemos pues que el doctor Iguren es un ciudadano peruano y él es el presidente. Por lo tanto, él asume pues la responsabilidad de este pronunciamiento también, pues, ¿no? Y él considera así, parte de lo relevante de esto, dice, expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno de otorgar el indulto humanitario al presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones de los derechos humanos. Y luego considera y agrega, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana se han pronunciado sobre varios casos alarmantes de violaciones a los derechos humanos, en los cuales el expresidente Alberto Fujimori estuvo involucrado como autor mediato. Ahora, quienes están respaldando a favor, digamos, del indulto, y para estar a favor del indulto, precisamente en el mundo jurídico, los abogados que han ejercido o han salido a manifestar su defensa. Esta medida es básicamente centrada en que este tema de un indulto presidencial está absolutamente revestido por la Constitución Política del Perú. Y eso precisamente basada en el artículo 118, ¿no? Cuando le da pues esta prerrogativa solamente al jefe de Estado, al jefe de gobierno, al presidente de la República para que ejerza este derecho. Frente a este aspecto de ejercer la defensa, también manifiestan ya los que están en el otro lado de la vereda que la forma tan precipitada y en el cortísimo tiempo en que se hizo todo el trámite correspondiente, se violó el debido proceso, manifiestan, ¿no? Sin embargo, abogados como por ejemplo el doctor César Nakazaki considera que si el indulto no se daba este 24 de diciembre, que se dio a horas de 6 de la tarde, víspera pues de Nochebuena, el riesgo era bastante altísimo en que probablemente, y eso tomando en cuenta pues que los indultos presidenciales se dan en dos fechas básicamente bien definidas, que es 24 de diciembre y 28 de julio, fiestas patrias, ¿no? Entonces, si el indulto no se daba el 24 de diciembre, esto se posponía hasta las próximas fiestas patrias, que es 28 de julio, ¿no? Y evaluación médica del equipo médico que evalúa la salud del expresidente Fujimori, dentro de lo que era su recomendación, pues tomando ya, digamos, el caso de esta recomendación, la Comisión de Gracias Presidenciales, han sido, digamos, acertados en considerar que no había otra alternativa de elegir entre indultarlo 24 de diciembre o posponerlo hasta fiestas patrias próximas del 2018. El riesgo era altísimo en el sentido de que si empeoraba la salud del expresidente y sucedía lo peor, iba a morir en la cárcel, como aquel expresidente que también murió en la cárcel, y la historia lo narra claramente. Entonces, este es un aspecto relevante de defensa para que el indulto proceda el día 24 de diciembre y que no se posponga para las próximas fiestas patrias. Pero la Comisión Interamericana considera lo siguiente, dice: el indulto es una potestad constitucional discrecional, está de acuerdo en ello, del presidente de la República, así lo aborda en el párrafo siguiente, y dice, pero debe estar regida por los principios constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, la Comisión expresa su preocupación porque el indulto al presidente Fujimori no cumple con los requisitos legales fundamentales, como tampoco con los elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la Junta de Evaluación Médica, ¿no? Entonces,
ellos manifiestan esta preocupación. No obstante, la Junta Médica, donde también está pues el médico que evalúa y conoce toda la historia clínica del expresidente Fujimori, sí advertían el enorme riesgo de que si el presidente Fujimori continuaba en Barbadillo, en la Dirogues, y en consideración del alto riesgo por ser un tema de alto riesgo por ser pues el dolor o el mal en el corazón, pues una arritmia cardíaca se produce en cualquier instante, en cualquier hora, en cualquier minuto de las 24 horas del día, y en consideración también que no existe una clínica especializada cerca al lugar donde está cursando condena. Por lo tanto, el traslado de la Diroes hacia la clínica más cercana probablemente se tomaría pues una hora, y en una hora puede producirse cualquier situación lamentable, ¿no? Eso está, digamos, justificado, y ellos consideran que la manifestación en este párrafo que hemos acabado de narrarla fácilmente es rebatida porque la comisión no tiene el aspecto de los detalles del alto riesgo y la situación de la ubicación y la clínica y la distancia en los tiempos en que debería ser trasladado con el alto peligro de muerte que podría ocurrir, ¿no? El otro punto habla de la participación del médico particular, el médico particular del sentenciado. En la Junta Médica se realizó el informe que aconseja el indulto, y ellos consideran, la comisión considera que viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta Junta. A ver, acá estamos considerando pues que quién tuvo que decidir si el médico que atiende por años al expresidente, que es una sola persona, el hecho de participar dentro de la Junta ya digamos que está violando normativamente todo el procedimiento y la imparcialidad que corresponde. Yo entiendo que la inhibición debió de ser lo más adecuado, pero los que defienden nuevamente a rajatabla el indulto presidencial manifiestan que eso no es tan relevante como manifiesta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y no es tan relevante en el sentido de que los hechos concretos se dan del riesgo de la salud y los puntos que hemos abordado. Por lo tanto, el día 2 de febrero, cuando ya se expongan y se hagan los análisis, se hagan los debates correspondientes, fácilmente será superado lo que advierte la comisión, ¿no? Esto es lo que es parte de la defensa. Ahora dicen, el indulto otorga un perdón de las penas, que es algo distinto a la atención médica, agregan, que pueda requerir recibir el condenado. La decisión también desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Los crímenes contra la humanidad son aquellos que ofenden los principios generales de derecho y se convierten en una preocupación de la comunidad internacional, constituyendo una gravísima ofensa a la dignidad humana y una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las convenciones interamericanas sobre derechos humanos, por lo que no deben quedar impunes. Este párrafo es bastante relevante porque si consideramos pues que acá hay aspectos que no han sido correctamente resarcidos, como es pues la parte pecuniaria que vienen reclamando las víctimas del terrorismo, ¿no? Y las víctimas del terrorismo, pero por los casos concretos de lo que es la Cantuta y Barrios Altos, y los casos que fue llevado a la cárcel el expresidente Fujimori, si no ha habido una corriente indemnización, sí, pues estamos frente a una
violación y una afectación a la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo poder superar este aspecto si el gobierno, el jefe de Estado, ahora que está en curso los reclamos y no se ha dado, ni siquiera se ha considerado, salvo la vicepresidenta Mercedes Arauz, dentro de lo que se propuso como un gobierno de llegar a una especie de conciliación, un gobierno donde se unan nuevamente y se evite mayores crispaciones. Dentro de ellos sí manifestó pues que se iba a establecer una especie de contacto para resarcir la afectación a las víctimas de estos graves violación de derechos humanos. Esto ha sido a raíz de la enorme desavenencia de este indulto presidencial, pero no antes. Entonces, dentro de lo que va a considerarse, probablemente se dé las recomendaciones, ¿no? Una de las recomendaciones sería: revísame todos estos aspectos y no dejes impune los casos de las violaciones y la afectación gravísima a la dignidad, que es pues la afectación a los derechos fundamentales que lo consagra pues la Convención Internacional de Derechos Humanos. La impunidad es lo que se debe evitar, y eso es una durísima tarea que se tienen los que tienen que defender tanto el indulto como la gracia presidencial. O sea, este es uno de los puntos muy relevantes que se tiene que tener en cuenta en definitiva, porque si hay esa debilidad y no toman en cuenta los aspectos, los cambios y las medidas inmediatas de resarcimiento, ahí sí podríamos ser sancionados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, amigos, vámonos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Feliz Navidad y un próspero año te desea la gran familia de Onda Digital.
se acaba la esperanza, nunca se pierde la huida. Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz. Francisco a caminar. Seguimos en Círculo Virtuoso, amigos y amigos, analizando pues el desenlace de tanto del indulto presidencial y lo que salvó la vacancia presidencial y todo este debate que se ha generado a raíz de que más está tomando fuerza el indulto político y no el indulto humanitario y la gracia presidencial. Pero en el aspecto estrictamente jurídico, lo que queremos es reforzar esta defensa y los especialistas, como por ejemplo el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, considera que es tan pétrea esta medida que es difícil que sea revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que el día 2 de febrero simplemente se hará la evaluación, se analizará correspondiente si ha habido los cumplimientos normativos, pero si se tendrá que hacer algunas recomendaciones, algunas revisiones, serán esos los aspectos en la que se centrará la referida Corte Interamericana. Y el doctor Rodríguez Mackey considera que, abordándolo así dentro de sus entrevistas, dice: la naturaleza del indulto es pétrea y tiene calidad de cosa jugada en estricto sensus. El carácter soberano del Estado, por ejemplo, él hace una alusión a que si Chile, por ejemplo, y haciendo referencia pues al caso del expresidente, si Chile no nos devolvía, es decir, no nos entregaba al presidente Fujimori cuando estuvo refugiado en gendarmería en Chile, simplemente ello no ocurría, no lo hacía y ahí quedaba. Era una prerrogativa, una coraza jurídica política que ha mantenido pétrea a través del tiempo. Eso es dentro de lo que es el derecho interno y no puede haber intromisión de otros estados, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Ahora, el indulto es una figura del derecho interno, nadie lo discute. Y por lo tanto, el aspecto internacional o un organismo supranacional normalmente no entra a ver estos detalles, salvo que haya pues unos aspectos que vaya contra la humanidad, ¿no? Y si ha habido alguna violación, definitivamente sí tiene que acudirse a la corte, ¿no? Por lo tanto, tampoco podría darse una reversión al referido indulto. Es milenaria. Ahora, claro, estoy haciendo un poco ya de historia. Dicen los monarcas en el pasado la practicaban con mayor énfasis y hoy los jefes de Estado tienen como prerrogativa para liquidar o para agotar o para cercenar una pena, ¿no? Tiene una coraza jurídico-política y nada desde afuera puede violentarla, vulnerarla o anularla, ¿no? De manera que está revestida de una juridicidad interna y sobre todo con la Carta Magna de los países. En nuestro caso, la Constitución Política de 1993 respaldaría si nos abocamos a la lectura del artículo 118 de nuestra Constitución, donde están todos los aspectos de facultades que tienes exclusivamente el presidente de la República. Ahora, también agrega el internacionalista Rodríguez Mackey, considera que internamente pues la Constitución política la consagra y el indulto tiene tal naturaleza, ¿no? Es decir, la de calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, no cabe ningún mecanismo impugnatorio. Ese mecanismo impugnatorio, nadie dudamos que alguien pueda impugnarla acá dentro del Perú, ¿no? Internacionalmente también considera el doctor, el internacionalista, que eso no debería darse frente a él, claro, frente al indulto presidencial. Es exclusividad que le otorga
el derecho al jefe de Estado, artículo 118, inciso 21 de nuestra Carta Magna, conceder indulto y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de procesados en los casos en que esté en la etapa de instrucción, haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Acá ha habido todo un debate de cuándo se computan los plazos, ¿no? Sin embargo, al margen de esa discusión de los plazos, cuando empiezan a computarse del doble plazo más un adicional, eso sería irrelevante para las consecuencias que podría desenlazarse por alguna observación de el indulto presidencial. De manera que no se puede tampoco forzar políticamente el derecho y lo que está abordado en nuestra Constitución, el tema de la desavenencia y de la crispación política, el reclamo, estas marchas que se han dado en la ciudad capital, es parte de una sana democracia donde el derecho a protestar siempre está amparada también constitucionalmente. Lo que no se puede hacer es, digamos, hacer una especie de represión con medidas demasiado exageradas que afecten incluso la pacífica marcha, ¿no? De manera que eso no está en tela de juicio porque la marcha pacífica se dio y, claro, en la medida que se ha pretendido superar algunos aspectos de afectar o no afectar el normal desarrollo de nuestras actividades, sí, las autoridades como es la policía, el ejército, quienes están a cargo del orden, o el Ministerio del Interior, etcétera, tienen que tomar las medidas correspondientes, ¿no? Eso no está en tela de juicio, de manera que por ahí no hay mayor reclamo y han ejercido su derecho de protesta, digamos, los ciudadanos que lo han tenido a bien. Ahora, el artículo 106 de la Carta Magna de la Organización de los, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, hace referencia a su competencia, que es la observancia, ¿no? Y se convierte en un órgano, valga la redundancia, de hacer observancias del aspecto consultivo de la Organización de los Estados Americanos, y no tiene ninguna naturaleza inquisitoria imperial, porque si no sería un descalabro y una aberración jurídica. Nuevamente acá sí coincidimos con esta tendencia de lo que abordan los juristas que respaldan o consideran que la cita del 2 de febrero de 2018 no tendría repercusión al nivel de hacer una reversión de esta gracia presidencial, ¿no? También agrega también el doctor internacionalista McCain, que no existe un fallo que pueda revertir el acto pétreo del indulto. Impectore, ¿no? En la historia no existe ni un caso, no hay un caso que se haya doblegado, es decir, que se haya revertido el indulto por mandato de la referida corte, ¿no? Entonces, históricamente está respaldada, ¿no? Después hay que tener en cuenta, y eso tienen que evaluar los juristas de la corte, que el expresidente de la República, con grave afectación a su salud, está pues frente a un expresidente que derrotó el terrorismo, agrega Rodríguez McCain, y consideraríamos y agregaríamos nosotros que señale con el dedo a alguien que esté en desacuerdo con esta manifestación, que el expresidente Fujimori derrotó al terrorismo. Quien capturó a Abimael Guzmán y a sus cúpulas precisamente fue en el gobierno del presidente Fujimori. Claro, hay un debate ahí que los excesos se dieron y lo que hizo con una mano borró con la otra mano, pero esos son aspectos de debates que deben ser orientados a la búsqueda de las coincidencias y al respeto de las discrepancias, pero lo cierto y lo concreto es que en la historia está narrada así, la historia y la educación cívica de nuestra república. El expresidente Fujimori derrotó el terrorismo y puso pues
en prisión a cadena perpetua a Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, qué duda cabe. Sin embargo, hay quienes de todas maneras pretenden sacar ventaja a este aspecto y llevándolo por el lado de algunas presiones y la forma en que se dio, no en el fondo, sino en la forma, no el tiempo corto, la negociación política, etcétera, etcétera. Es tanto así, amables amigos, que el abogado Alfredo Crespo, que es pues el abogado de el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, el otrora me refiero, pues, o pretende también pedir que liberen a su patrocinado. ¿Qué les parece, amigos? Liberar a un terrorista convicto y confeso que a mano salta frente a las cámaras decía, pues, ustedes podrán apresarme, ustedes podrán enmarrocarme, ustedes podrán llevarme al penal que quieran, pero todo lo que está en el interior, en la materia gris, eso nadie lo saca y son mis seguidores que están muy bien instruidos para seguir con la lucha armada, decía, ¿no? Más o menos así narraba. Este ciudadano debería estar libre, es parte de lo que reclama su abogado. Eso es totalmente inaudito, de manera que el rechazo nacional debe ser total, ¿no? No podemos permitir que alguien que advierte esta situación de un país dividido entre sí a la vacancia de PPK, sí al indulto de Fujimori, no al indulto de Fujimori, etcétera, etcétera, pretenda sacar ventaja para decir semejante barbaridad. Eso sí, no se lo puede permitir. Y lo que podría ocurrir cuando alguien es extremista, ¿no? Nosotros tenemos que tener en consideración, amigas y amigos, que todo extremo es malísimo, todo extremo, todo aspecto que se va al límite de pretender de alguna manera ganar o de alguna manera sacar ventaja a algo que estás reclamando, no es bueno. ¿Por qué, amigos? Porque, como bien manifestábamos, pues, el presidente Augusto B. Leguía, quien gobernó el Perú desde 1919 a 1930, más conocido pues como el Onceño de Leguía. ¿Cómo terminó, amigos? Su muerte se dio, pues, terminó en una cárcel. Y eso es lo que se quisiera en un país civilizado, democrático, que respeta los derechos humanos. Mis amigos que me escuchan de San Martín de Pangoa y de los distritos muy alejados están en un alto reclamo de estos justos derechos que no han sido resarcidos. Yo creo que van a entender de que los terroristas tienen que cumplir su cadena perpetua. ¿Por qué? Porque las mismas normas internacionales, la constitución política, pues los derechos afectados por una lesa humanidad no hay forma, ¿no? Entonces, de tal manera que el doctor Crespo no puede pretender sacar ventaja a manifestar a los medios de comunicación que quiere libertad también para su líder, no para su patrocinado. Entonces, en otro escenario donde el expresidente sigue en la cárcel, sigue en la DIROE, si Dios no quiera llega la muerte un día o una noche, etcétera, porque no es evacuado en forma inmediata o no tiene la atención inmediata de una clínica y fallece, acá se va a generar otra crispación seguramente del fujimorismo, ¿no? Porque van a decir, ¿por qué el presidente de la República, por qué los partidos políticos que están compartiendo el poder no le dieron indulto? Y se repite la historia como Augusto B. Leguía, que su trágico final se dio en una cárcel. Eso generaría una mayor crispación y estaríamos enfrentados entre peruanos y ya vamos buen tiempo en esta democracia débil donde la corrupción, las afectaciones políticas, el debate del indulto va, no va, y ahora que sí fue, sigue afectado nuestra ciudadanía.
esperemos pues que acá se tome todo en una forma moderada y no irse al extremo que nada bien nos hace como peruanos y como hermanos. Vámonos a una brevísima pausa, amigas y amigos, y continuamos. Ficcami a cuttarara, mamma mia, pasacciano. Se ti doni alla musicante, ti vai e ti viene, sembra lo strumento in mano. Se ci mi chiamano, sia lo strumento. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Feliz Navidad y un próspero año te desea la gran familia de Onda Digital. Seguimos, amigos y amigas de Círculo Virtuoso, haciendo un análisis final de lo que genera como repercusión el indulto presidencial de Pedro Pablo Kuczynski a favor del expresidente Fujimori.
Y dentro de las manifestaciones, incluso la renuncia de algunos abogados que están asesorando al presidente Pedro Pablo Kuczynski, han manifestado también sus razones por las cuales no están de acuerdo, sobre todo por la forma en que se ha dado el indulto presidencial, pese a que hay otros especialistas que consideran que esas formas son superadas por el fondo, en el sentido de que finalmente el ciudadano Alberto Fujimori reunía todos los requisitos para alcanzar la referida gracia. Mayor aún si se habían dado pues solicitudes anteriores, pese a que esta última se dio en un cortísimo tiempo. Me refiero a la solicitud que finalmente alcanzó la gracia presidencial. Ahora, por ejemplo, tenemos a la doctora Katia Salazar. Ella es la directora ejecutiva de el DPLF, que es una organización regional integrada por abogados de distintas nacionalidades, ¿no?, cuyo mandato es promover el Estado de Derecho en América Latina, y considera ella lo siguiente, dice así: el presidente no solo mintió reiteradamente sobre la posibilidad del indulto, sino que una vez hecha pública su decisión, la justificó usando argumentos que contradicen lo señalado en sentencias judiciales nacionales e internacionales. Y agrega: no dudo que esta decisión tendrá serias implicancias a nivel internacional. Posición totalmente diferente a de los otros amigos abogados, colegas, como por ejemplo el doctor César Azabache, quien considera que es, al igual que el doctor Rodríguez Mackey, ciertamente que no habrá una mayor repercusión porque la Corte simplemente se limitará a dar recomendaciones. También tenemos el pronunciamiento de la doctora Viviana Karsticevic. Ella es directora ejecutiva del CEGIL, es Center for Justice and International Law, es decir, del Centro para la Justicia Internacional, para el Derecho de la Justicia Internacional, ¿no? Ella hace en consideración lo siguiente, dice: las acciones del presidente peruano tienen serias implicancias para la democracia. Ellas ponen en jaque al Estado de Derecho al ignorar el derecho de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado frente a los crímenes contra la humanidad. Y agrega: la Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que los indultos, amnistías y otras exenciones de responsabilidad de grave violación a los derechos humanos son incompatibles con los tratados internacionales ratificados por el Perú. Y este es el aspecto, digamos, acertado de la doctora Viviana del CEGIL, que efectivamente es de enorme preocupación para los peruanos, ¿no?, por lo que no han sido resarcidas correctamente o adecuadamente las víctimas. Es muy lamentable, como repetimos, pues la vicepresidenta Arauz ha manifestado ya el compromiso, digamos, de buscar un acercamiento para hacer un resarcimiento inmediato a las víctimas. Pero esto se ha dado una vez producido toda esta crisis. Es muy lamentable que se hayan demorado en tomar las medidas correctivas inmediatas, ¿no? Han esperado un poco cuando la crispación ha estado en una situación insostenible, recién han salido a manifestarla como tal. Después, Jo Mari Bertz, abogada asesora principal de la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos, cuyas siglas es UBOLA, considera: el presidente Kuczynski tomó la decisión a espaldas de las víctimas y de la ciudadanía. Y habla que esto se trata de un puro cálculo político sin importar los derechos humanos y las formas democráticas. ¿Es acertada esta manifestación de la doctora Bertz? Efectivamente, ¿no? Creo que coincidimos. Acá ha habido un tema de muchísima desesperación política por parte del presidente de la República y de acuerdo a todos los actuados, como hemos visto, pues el día en que se presentó al Parlamento,
y cuyos 10 votos del fujimorismo evitaron la vacancia, ahí se advierte pues el manejo político y el descuido pues que no se ha tomado en cuenta ni siquiera pues citarle a las víctimas, a estos ciudadanos que están en justos reclamos, para manifestarles: señores, hay esta situación, estamos frente a un presidente que está recluido, pero está frente a un peligro de muerte por los riesgos y las enfermedades, etcétera, etcétera, y esta es la propuesta que tenemos, te vamos a hacer la indignación correspondiente. Incluso pudo pedir perdón: señores, acá soy el presidente de la República, por lo tanto considero que los presidentes anteriores o que me antecedieron no tomaron con seriedad o con responsabilidad esta situación, pero mi gobierno, mi gestión se va a indemnizar como corresponde, de tal manera que es mi compromiso, se pacta, se firma, y posteriormente se da la gracia presidencial o tanto el indulto como la gracia, si lo quería ver de ese lado, ¿no? ¿Eso ocurrió? No ocurrió, y es un terrible error, un tremendo error del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es un técnico, un ciudadano que ha trajinado por el mundo en sus actividades para transnacionales, para el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando un ciudadano del mundo privado entra al Estado, también sabe manejar, tiene mucho tino político, o sea, no necesita estar metido, puesto una vida en el partido o en el aparato estatal para tener este tino y esta acertación que le ha faltado al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es el tema de que se genera toda esta crispación y estas marchas, ¿no?, de reclamo, y es muy acertada ciertamente el comentario de la doctora Mary Barst, ¿no? Acá también hay que tener en cuenta pues que algunos abogados, que en este caso, bueno, el doctor Riveras es el que ha encabezado el pool de abogados que ha llevado este caso a la Corte, ¿no? Y claro, la Corte inmediatamente fijó fecha para el día 2 de febrero, ¿no? Y él ciertamente que él considera que va a ser revertido por la Corte. Lo cierto es que cuando se le ha pedido algunas hechos en la cual se ha revertido, no ha tenido respuesta, ¿no? El doctor Carlos Rivera ha hecho referencia al caso Gutiérrez versus Colombia, que prohíbe los indultos a violadores de los derechos humanos, y le ha forzado que indirectamente, si tenemos en cuenta que los indultos a violadores de derechos humanos han sido revertidos en la hermana República de Colombia, por lo tanto acá también, frente a una violación de derechos humanos, tiene que revertirse, ¿no? Pero es un análisis de forma muy indirecta, porque acá el expresidente Fujimori no está condenado por lesa humanidad, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto que de repente no podría prosperar la reversión del indulto presidencial, ¿no? Después el doctor Roger Rodríguez Santander, él es director general de los derechos humanos del Ministerio de Justicia. Él renunció, amables amigos, ¿no? Y él considera que, siendo el indulto un indulto político, inmediatamente se activan los impedimentos legales, dice el doctor que ha renunciado al Ministerio de Justicia. Dice los impedimentos legales y jurídicos que lo convierten en un indulto nulo. Entonces acá es una lamentable, digamos, baja, o el doctor Rodríguez, estando en el Ministerio de Justicia, ha dejado de respaldar, ¿no? Ha perdido uno de los parte del equipo importante en el mundo jurídico que apoya el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces él está en total desavenencia en la forma. Nuevamente volvemos a la forma en que se dio el referido indulto, ¿no? Después tenemos bueno, dentro de lo que es el aspecto de respaldo político, sí o no, acá tenemos a Marisa Glave, que ya ha estado encabezado de estas marchas, y ella dice, pues, hace un llamado que no se pierda la capacidad de indignación frente a estos hechos. Dice, ¿no? La discrecionalidad del indulto está sujeto a un límite, y la forma en que se dio, nuevamente se vuelve la forma, ¿no? En que en tan cortísimo tiempo y frente a una especie de componenda política, Kenji Fujimori y el partido de PPK han negociado este aspecto del indulto, ¿no? Por lo tanto es nulo, dice, ¿no?
Y también hace referencia nuevamente al médico tratante, al doctor Postigo, el médico Postigo, que debió apartarse de la Junta Médica, debió inhibirse porque efectivamente esto es no es aceptable cuando no hay imparcialidad por parte de la Junta Médica, ¿no? Y concluye pues que estamos frente a un pacto soterrado, ¿no? Un pacto soterrado de manera que debe ser revertido. Bueno, es muy lamentable también que el abogado, en este caso nuestro colega Tito Borea, Alberto Borea Odría, quien defendió en una forma impecable para la no vacancia, bueno, manifieste que ha sido sorprendido, ¿no? De repente, haciendo un poquito de análisis de los tiempos en que él toma la defensa del presidente de la República, no se ha dado tiempo, entiendo, por sus múltiples ocupaciones de abogado, que en política se suelen a estas situaciones de pacto, ¿no? Entre partidos, que no se ha visto bien por la forma en que, o por lo desenlace que ha tenido llegar a un indulto, ¿no? Pero él también ha sido bastante contundente en rechazar el indulto presidencial, ¿no? Y él más o menos agrega así, se me convocó la semana pasada, es decir, en un cortísimo tiempo tuve que asumir la defensa en el Congreso, ¿no? Me comunicó y me convocó la semana pasada para defender la democracia frente al embate de una amenaza de copamiento de los poderes públicos por parte de una mayoría de pasado vergonzoso y de presente abusivo, dice Tito Borea. Y al igual que todos ustedes, se refiere a todos nosotros los ciudadanos, he sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori. Desde siempre he luchado y continuaré luchando contra la dictadura y rechazo firmemente el indulto. Bueno, creo que la indignación del doctor Tito Borea, efectivamente, yo sí respaldo su indignación porque ha sido uno de los ciudadanos abogados que siempre estuvo firmemente haciéndole frente al fujimorismo, ¿no? Por todos los excesos que se dieron, amigas y amigos. Eso es imperdonable, mayor aún cuando él ha vivido, pues él ha estado en las canteras políticas y lo ha vivido de cerca los excesos, ¿no? Y con justo derecho, bueno, lamentablemente que se haya dado estas situaciones de que se dé una ingrata sorpresa, ¿no? Y él advierta, igual que muchísimos ciudadanos, cuando veíamos el debate en el Parlamento el día de que se debatía la vacancia presidencial, advertíamos que algo se manejaba y eso se llegó a concretar cuando se advertía 10 votos a favor de la no vacancia, ¿no? Bueno, el doctor Rivera definitivamente ha apostado el todo por el todo para que sea revertido por la Corte Interamericana, ¿no? El indulto presidencial. Ahora, el doctor César Nakazaki, que también definitivamente por ser, pues, ha patrocinado a presidente Fujimori desde que llega a Perú o incluso estando en Chile, pues, ¿no? Él definitivamente va a estar a favor, ¿no? Y él considera, pues, que el aspecto humanitario pesa bastante, ¿no? Él dice, señores, acá no estamos frente a un indulto ordinario, sino frente a un indulto humanitario. Y está muy bien respaldado, eso está tomando bastante peso, amigas y amigos. El indulto humanitario, al margen de que no se inhibió el doctor, el médico Postigo, la realidad de los hechos y los documentos y el historial clínica dicen que efectivamente sí alcanza el indulto humanitario por razones médicas. De manera que eso está muy bien justificado y el doctor Nakazaki ha estudiado muy bien, ve muy de cerca este tema y definitivamente está tomando bastante fuerza, bastante peso este respaldo, ¿no? De este indulto humanitario. Ahora, lo cierto es que, claro, la gracia presidencial es para tener en cuenta que el expresidente Fujimori no retorne a la cárcel, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay procesos judiciales que todavía están, pues, en camino, ¿no? Y no se han dado las sentencias correspondientes. Entonces, se da el indulto, pero si no se da esta gracia presidencial, pues, definitivamente
en los papeles, en el documento, en la rigurosidad, debería retornar a la cárcel, pero con la gracia presidencial ya se evita que el expresidente retorne a la cárcel si es que en uno de estos juicios se sancionara con pena de cárcel, ¿no? Pero efectivamente la gracia presidencial corta todo esto, ¿no? Se evita que se dé este aspecto. Bueno, y el doctor Ibaceta hace una referencia que seguimos en un país tan desarticulado por esta crispación que seguimos viviendo, y esperemos pues que haya mejores alternativas de solución ya prácticamente en los primeros días del año 2018, porque efectivamente ya estamos prácticamente víspera de celebrar la despedida del año 2017, y esperemos que el año 2018 sea muchísimo mejor que este año que estamos prácticamente despidiendo. Yo me despido de ustedes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Les deseo pues un próspero año 2018 y nos vemos en la próxima edición. ¡Feliz año!